sí, ahora sí. Hello, Jerry. Hi. Hi. No, decirle muchas gracias por aceptar y que va a ser un placer aprender de su experiencia. Bueno, dice que primero que nada, he said that first of all, thank you very much to be here, and it's a pleasure for him, and will be a great opportunity to learn from you and from Okay. cool. Well, so I fell off a motorcycle in 1980 to end up in a wheelchair. So as part of my rehabilitation, I saw wheelchair basketball, and I thought, yay, this looks fantastic. So that's how I started. Bueno, básicamente dice que hubo un gran cambio en su vida, que fue en 1980, cuando tuvo un accidente en moto y bueno, y quedó en silla de ruedas. Entonces, como parte de su rehabilitación, comenzó a estar envuelto en el básquetbol, y dice que fue fantástico, que le encantó y que así fue como empezó con el básquet. Do you want to keep going and then what happened? Sure. So the first time I represented Australia was in 1986, and we went to England and we won the tournament. We won a gold medal. So this is easy. Dice que la primera vez que estuvo envuelto relacionado a la selección nacional de Australia fue como jugador en silla de rueda en 1986, que fue, it was a World Cup? No, just a tournament. Was a tournament. Yeah. Fue un torneo que se hizo en Inglaterra y que consiguieron salir campeones, y que dice que fue muy fácil. So it took us 10 years to even have a chance of playing for a medal after that. So it was 2 World Championships and also 2 Paralympics before we had a chance to actually play for another medal, and that was in Atlanta in 1996. Bueno, dice que después de que consiguieron esa medalla en el torneo ese en Inglaterra, le llevó 10 años tener la oportunidad de poder volver a competir por una medalla olímpica o por una posición en el podio en la Copa del Mundo. Entonces, básicamente, Jerry en 1986 consigue esa primera medalla, que salen campeones en Inglaterra, y después, bueno, empieza un sinfín de cosas increíbles. En 1988 viajan a South Korea. In South Korea, what was that? Was it tournament? No, it was Paralympic. Paralympic. Yeah. Entonces, en 1988 van a los Juegos Paralímpicos en South Korea. En 1990 participa como jugador de Australia en la Copa del Mundo de Bélgica. En 1992 juega los Juegos Paralímpicos en Barcelona. En 1994 juega la Copa del Mundo en Canadá. En 1996 juega los Juegos Paralímpicos en Atlanta, y ahí salen campeones. Campeones del mundo. En 1998 terminan cuarto en la Copa del Mundo que se hizo en Australia, pues en Sydney. Y en el 2000 terminan sexto in 2000 was Paralympic Games in Sydney, right? Entonces en el 2000 juegan los Juegos Paralímpicos en Sydney. And basically that was the end of your careers. Yeah. So I think 2 important things
in my career. So winning a gold medal, which is, have the medal put over your head and you sing your national anthem and you watch the flag go up, and you can't do that. Dice que lo más increíble que fue en todo ese proceso y en esa carrera fue colgarse la medalla de campeón del mundo como jugador. Y la segunda, and the other one? The other one was playing in front of our home crowd, so in front of my friends and my girlfriend, and playing in Australia, because we never played in Australia before all those Paralympics, so it's always been away. So playing in Australia with a crowd of 20,000 people in the Paralympics was fantastic, was unreal. Básicamente dice que lo segundo más increíble fue haber jugado en Sydney, en su ciudad, enfrente de su familia, de su madre, de su novia. Your girlfriend, that now is your wife, yeah. Your wife. Yeah. Okay. La novia que ahora es la esposa. Por ahí sí me da una aclaración. And my son Tom, who was 2 months old. Y su hijo Tom, Yes. que es basketball coach as well. Yeah. Es entrenador de básquetbol también en el programa en el que nosotros trabajamos juntos. Y bueno, y un estadio lleno con 20,000 personas, lo cual dice que bueno, que fue increíble. And then you start to career as coach. Yeah. Also an incredible career. Yeah, so someone asked me, do you think you would like to coach? And I said, yeah, I'll give that a go. And so I was an assistant coach for World Championships in 2002. It was in Japan. Then that coach quit, so then they asked me to coach the Australian women's national team, wheelchair team. Dice que después de que terminó su carrera como jugador, fue invitado a formar parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Australia en silla de rueda, lo cual obviamente dijo que sí. Fue el primer asistente y la primera experiencia que tuvo fue en Japón. O sea, él empieza a trabajar y a dirigir en silla de rueda, pero mujeres. Y después, if you want, I can go ahead with the rest of the... Sure. So basically, básicamente después de eso, participa como entrenador asistente en el 2002 en Japón, pero en el 2004 ya agarra la selección como entrenador principal. Y ahí terminó segundo en los Juegos Paralímpicos en Grecia en el 2004. En el 2006 fue el entrenador de la Selección Nacional de Australia en la Copa del Mundo de Alemania. En el 2008 consigue la medalla de bronce en Beijing, en China. Y y ahí termina su carrera como entrenador de la selección nacional. Y después, en el 2009-2010, dirige un equipo profesional en Italia de gente en silla de ruedas. Y después, en el 2015, pasa a ser parte del programa en el cual hoy trabajamos juntos, que es el St. Joseph College de Sydney. Bueno, impresionante. Un poco de currículum tiene. Ya sé por qué lo consideran todo un prócer. So one of my theories is that if you hang around long enough, stuff happens to you, good and bad. So if you hang in there long enough, things happen. Dice que si trabajas duro y que si estás ahí siempre buscándole la vuelta a lo que uno realmente quiere hacer, las cosas de una u otra manera siempre van a llegar. Las buenas y las malas, pero van a llegar. Bueno, un poco eso de trabajar duro lo has demostrado vos también, Mariana. Por lo que vi, has dirigido en muchos países y te dedicás a esto desde muy joven. ¿Vos eras jugador? Contanos un poco. Bueno, te cuento un poco. He's asking me.
mes, so I will just go in Sure. Spanish. Básicamente creo que tuve una suerte muy grande cuando nos cambiamos de casa en mi infancia. Nos movimos, mi mamá se movió, alquilamos una casa, bueno, compramos una casa ahí a la vuelta del Club Hindú de Córdoba. Y bueno, para mí era simplemente mi club de barrio, pero sin saber que en ese momento y toda la historia que el Club Hindú tenía, simplemente me acerqué a jugar y tuve la suerte de que era un club con mucha historia en el básquet y donde los entrenadores de ese momento eran todos entrenadores reconocidos a nivel nacional. Era el zurdo Mirabet, era el entrenador de la primera. Juan Pablo Caro, el Pocho, era el entrenador de las divisiones formativas y Moli Brollo era el entrenador del minibásquet. Yo llegué un poco tarde, llegué con 14, 15 años y la experiencia que tenía del básquet hasta ese momento era solamente de un club municipal al que iba 2 veces por semana, entonces no me dio para jugar al nivel que los chicos del Club Hindú tenían en ese momento. Entonces, como tenía una muy buena relación con todos ahí, me invitaron a ser parte del programa del minibásquet. Y entonces con 15 años empecé a hacer el nivel 1 de Acoteva y empecé a ayudar al Moli Brollo en el minibásquet. Y me empezó a apasionar todo eso. Creo que un poco estaban los genes ahí de que mi mamá toda su vida fue maestra. De hecho, había sido la maestra de Juan Pablo Caro en el primer grado. Y bueno, toda una historia en la docencia y también mi papá. Entonces creo que lo tenía medio en la sangre eso. Y de ahí empecé, estuve 3 años ahí en el Club Hindú, de los 15 hasta los 18, y después solo con 18 años, cuando estaba haciendo el ingreso al profesorado de Educación Física en el IPEF, me salió una propuesta para ser el entrenador de la primera división del Club Bell de Belleville, un club que está a 200 kilómetros de la provincia de Córdoba. Y bueno, ahí fue la primera decisión grande que tomé en mi vida porque estaba entre ser entrenador de básquet o ir a la universidad y estudiar el profesor de educación física. Y no sé, yo a los 15 años ya quería ser entrenador de básquet. Fue una cosa que me apasionó desde muy chico. Y bueno, me fui a Belleville a dirigir la primera del Bell ese año. Y desde ahí no paré más mi carrera como entrenador. Estuve dirigiendo hasta los 27 años en Argentina, en diferentes proyectos, en diferentes clubes, con diferentes entrenadores, de los cuales aprendí mucho y me quedaba mucho y participaba mucho de todos los campamentos de básquet que hacía Leandro Paladino. Tuve la suerte de trabajar con Daniel Z. Rodríguez, jugadores y entrenadores que a mí me ayudaron mucho, me marcaron mucho, obviamente el zurdo Mirabé, Moli, mismo Juan Pablo. Y bueno, terminé el nivel 3 de la ENEVA, obtuve mi licencia FIBA y de ahí me salió una oportunidad muy linda para ir a trabajar a Ecuador, donde dirigí un equipo profesional por primera vez. Y bueno, conseguimos salir campeones por primera vez en la historia con una provincia que se llamaba Manabí, porque siempre los dos campeones eran Guayaquil y Quito. Los y bueno, grandes. por 2 años consecutivos ahí salimos campeones nacionales. Y bueno, de ahí se me abrió ya el mapa mundo, digamos. Después ya viajé a Hong Kong, dirigí en Hong Kong, trabajé en Italia, en China, en México. Y bueno, y hace 5 años que estoy acá en Australia con el básquet también.